Buenos días a todos otra vez, aquí transmitiendo desde Centro de Vida Cristiana en Cancún. Damos la más cordial bienvenida a todos los que aquí en una manera presencial nos acompañan y también a todos los que nos acompañan a través de esta transmisión. En esta ocasión, para continuar con nuestro estudio dominical, donde estamos estudiando, estamos compartiendo acerca de nuestras convicciones o nuestra declaración de fe, donde nuestra declaración de fe con la cual estamos registrados como asociación religiosa en México, como iglesia también en España, en Canadá, en Chile, y estas son nuestras convicciones oficiales. Entonces estamos aquí compartiendo para explicar, como decimos, no solo el qué, sino el porqué del qué, ¿no? ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué no creemos otra cosa? ¿O por qué creemos que creer algo diferente pues no sería lo correcto, ¿no? Entonces, vamos ahora a nuestra cuarta convicción. Creo que por lo menos estaré hablando de esta cuarta convicción durante dos sesiones. Y nuestra cuarta convicción dice así: Jesucristo nació de una mujer virgen llamada María, que lo engendró sobrenaturalmente por obra del Espíritu Santo. Creemos que Jesús vivió sin pecado y sin mancha. Hoy estaré más centrado en la primera parte de esta convicción, de esta afirmación, donde la Biblia, en una manera clara, nos dice que Jesucristo nació de una mujer virgen llamada María y que fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo, ¿verdad? Vimos en la vez pasada, ya llegando hacia el final, a hacer conexión con esta convicción, vimos que de ahí sale el mote, porque a los Josés les llaman Pepe, ¿se acuerdan, verdad? Entonces, vamos a leer esta parte, esta primera escritura en Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25, donde la Biblia se explica por sí misma. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, aquí está claro que la palabra desposada estaba comprometida, estaba prometida en nupcias, pero antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sigue? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, y la conoció significa que no tuvieron intimidad, ¿verdad? Eso es lo que significa esta palabra, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, aquí claramente la Escritura nos hace un relato pues bastante claro, no es simbólico, es muy claro, digamos que trae las ideas claras el propio texto bíblico, donde, pues en primer lugar Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Por lo tanto, a Jesús como hijo de María se le conoce, también se le nombra en el resto de las Escrituras después como el Hijo del Hombre, porque es hijo pues, de una mujer llamada María. Pero también se le conoce como Hijo de Dios porque fue engendrado
por el Espíritu Santo en una manera sobrenatural, y también es hijo adoptivo de José, el esposo de María. Entonces, digamos, esto hace como lo que hablamos en pasadas sesiones del estudio, donde muchos de los títulos que recibe Jesús son estos títulos, ¿verdad? El Hijo de Dios, ¿por qué? Porque fue engendrado el Espíritu Santo. El Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque viene, su madre es María. Amén. Ahora, queda claro aquí lo que dice en la parte final del versículo, que José no conoció a María hasta después que dio a luz a Jesús. Entonces aquí yo quiero meterme con, bueno, en un país como el nuestro y otros donde estamos, donde la religión popular también pues lanza sus, digamos, sus dogmas que no están basados en la Biblia, sus creencias un poco extrañas. Bueno, pues quiero meterme con esto en una manera aclaratoria, tal como lo dice la Biblia, no para lanzar una nueva idea moderna, sino para irnos a la idea original, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces quiero meterme con el mito de la siempre Virgen María, ¿no? Como lo establece la Iglesia Católica, ¿no? Dicen, siempre María, siempre Virgen, ¿no? Y como una vez se le preguntaba a una monja al respecto, decía, bueno, siempre Virgen, y entonces cuando nació Jesús, ¿qué? No, es que nació por un ladito, ¿no? Cosas extrañas, ¿no? ¿Qué es un ladito, no? O sea, son cosas o respuestas muy pues raras, ¿verdad? Muy raras, ¿no? Entonces, aquí tenemos cosas donde el marianismo, es decir, el culto a María como el instrumento que Dios usó para engendrar a Jesús como la madre legítima de Jesús, ¿no? Como esta idolatrización, ¿no?, de María como una forma totalmente incorrecta, y que viene al caso dar este énfasis cuando tocamos esta convicción, porque vivimos en una cultura donde en la religión popular pues está lleno de estos mitos, ¿no? El mito de la siempre Virgen María. Entonces, una de las cosas que establece la religión popular es el planteamiento de María como corredentora con Cristo. Corredentora, ¿no? Entonces, yo digo, corredentora con Jesús, María. Bueno, lo primero que hice fue ir al diccionario y buscar el significado de la palabra redimir. ¿Qué significa redimir? Cuando decimos Jesús nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Jesús te redimió de sus pecados? Pero ¿entiendes el significado de la palabra redimir? Bueno, redimir en el diccionario dice lo siguiente. En primer lugar, que redimir es un verbo transitivo y significa, uno, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Y justamente pone como ejemplo el diccionario, Cristo redimió del pecado original a la humanidad. Redimir es librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. ¿De qué nos redime? Bueno, el pago que tenemos que hacer, la deuda que adquirimos por nuestra pecaminosidad ante la justicia de Dios. A un Dios justo, nuestra pecaminosidad, bueno, es justo que sea retribuida por lo que merece nuestros fallos, nuestros errores, nuestros tropiezos, nuestras cosas, ¿verdad? Entonces, lo primero es que Jesús nos redimió porque Él nos libra como personas de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Nos libra. En segundo lugar, el diccionario, como definición de redimir, dice conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. O sea, ¿cuánto debes?
ante la justicia de Dios. A ver, Dios santo, puro, un Dios totalmente inmaculado, perfecto, que la menor sombra de algo sucio, de algo malo, de algo medio gris, ya no es aceptable porque lo mancha. Entonces, ¿cómo acceder a ese Dios puro y santo como pecadores que somos? Imposible. Pero claro, si fuera imposible y ahí lo dejamos, entonces Dios sí seguiría siendo justo y santo, pero no seguiría siendo amoroso. Entonces Dios dice, no, pero se trata de que también yo quiero no solo ser justo y santo, pero quiero ser Dios, yo soy amor, dice Dios, yo quiero amarte. Entonces dice, bueno, la única manera es que pagues por tu precio. ¿Y cuál es la paga del pecado? Es la muerte, la destitución eterna de la presencia de Dios. Nadie puede presentarse delante de Dios con un solo pecado, con un solo error, porque es justo, no solo es amor, pero es justo. Entonces, encuentra la forma, que haya un sustituto inocente que pague por este pecado. Entonces, claro, ya hay una transgresión, pero hay un pago. Necesita ser una persona perfecta quien haga el pago, porque si no fuera una persona perfecta, entonces también el pago valdría por sí mismo, no por otro, ¿verdad? Bueno, si alguien está en la cárcel, ¿verdad? Y otro que cometió un delito, ¿no? Llega y dice, oiga, yo quiero pagar por él. ¿Y usted cómo se llama? Fulano de tal. No, a usted también lo estamos buscando para adentro los dos, ¿verdad? No, tendría que ser alguien que no ha cometido ningún delito y que sí se permitiera legalmente esta muerte sustitutiva, que otro pague la deuda, ¿verdad? Entonces, en este sentido, es Dios mismo quien, este Dios de amor, se hace hombre, se hace hombre a través de que su espíritu engendra vida en una mujer virgen llamada María, y Él vive una vida perfecta y paga por nuestros pecados. Como dije antes, lo que convierte un hecho histórico en un acto de fe son dos palabras, ¿no? Jesucristo murió en la cruz, es un hecho histórico. Cuando tú agregas dos palabras y dices, por mí, conviertes un hecho histórico en un acto de fe que paga tu deuda de pecado con la justicia de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Es así. Entonces, y no tengo que pagar nada. Bueno, si crees que Jesús pagó por tus pecados y te arrepientes y aceptas el pago por tus pecados, el pago que Él hizo a través de la fe, entonces delante de la justicia de Dios, pues la deuda ha sido pagada. Y entonces el amor de Dios y la justicia de Dios se reconcilian y puede ser libre de acercarse a nosotros. ¿Amén? ¿Sí? De modo que decir que María es corredentora con Jesús es algo en lo cual quien establezca eso no entiende el significado del pago que hizo Jesús. Porque yo he predicado varias veces acerca de María y yo puedo ponerla como alguien digna de imitar, como alguien que debiéramos ser como ella en muchos aspectos, ¿no? Decir, caray, ¿no? Una muchacha que está desposada, está comprometida, ¿no? A casarse, ¿no? Ya está comprometida, ¿no? Y pronto se va a casar, ¿no? Y imagínate que pasara, ¿no? En tu propia casa, ¿no? Que está comprometida y tu hija o que tú te vas a casar con una chica y de repente ya sea tu hija o tu prometida te dice, oye, estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Pero cómo fue el tema? No, pues es que anoche estaba en mi habitación y vino un ángel.
Entonces dice, acabamos de leerlo, ¿verdad? Dice el relato, como José era un hombre piadoso, dijo, mira, no te voy a criticar, lleno de cariño hacia ella, dice, no sé, esto me supera, y calladito se quita de en medio y se va. Pero como Dios es Dios, le visita en sueños y le dice, hey, que esto fue así. Entonces, María es digna de imitación porque es una mujer que es un ejemplo de alguien que sacrifica sus propios planes y está dispuesto a perder su vida, sus proyectos, sus planes, sus cosas. Quizá lo que más le ilusiona, lo ilusionada que puede estar una muchacha a punto de casarse, ¿verdad? Y lo pone todo a los pies de Dios y dice, aquí estoy, lo que tú digas, Señor. Entonces, en este caso, yo quiero ser como María. Yo quiero ser capaz de mis propios planes, ponerlos a los pies de Dios y decir, Dios, lo que tú quieras, haz conmigo. Pero de esto, a ser corredentora con Jesús, entonces aquí hay una perversión. Ella no murió en la cruz, ella no pagó por nuestros pecados. O peor aún, ¿no? Darle esta forma como de minimizar a Dios, ofender a Dios diciendo que Él es un Dios alejado, apartado, lleno de ira y de justicia, sin amor. Y bueno, pues tiene que ser María, que ella sí entiende, ¿no?, el tema. Entonces, ella sí tiene blandito el corazón, no duro como Dios, ¿verdad? Y entonces le puede interceder y decir, bueno, tú explícale a Dios porque Él no entiende. Es una ofensa a Dios pensar esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, algunas veces, bueno, ¿usted tiene algo en contra de María? Pues no, lo que pasa es que no verlo así es tener algo en contra de Dios mismo. Y yo no quiero tener algo en contra de Dios, ni quiero denigrar su obra, ni quiero decir que Él no es capaz de amar y que necesita 500,000 intermediarios, ¿no?, empezando por María y siguiendo por después un montón, porque Él es un Dios alejado, no tiene amor y necesita quien lo convenza de que me ame. No, yo creo que Él lo que quiere, y yo es mi papel como pastor, intentar transmitirte la idea de que lo que Dios quiere convencerte es de que Él te ama tanto que dio su vida por ti y no necesitas 50,000 intercesores. Nada más, Él directamente, ve con Él, ve con Él, ve con Él. Por esto, esta es nuestra convicción, ¿verdad? Entonces, fíjate, por ejemplo, voy a leer algunas declaraciones de las autoridades católicas para que veas cómo está el tema, ¿no? El actual Papa, el Papa Francisco, él escribe, esto está tomado de la fuente ahí del Vaticano, que lo estuve sacando, estuve viendo esto. El Papa Francisco escribe el día 13 de diciembre del 2019, él mismo escribe, dice, son tonterías, así lo escribe, son tonterías. Al menos la sugerencia misma de proclamar nuevos dogmas marianos. Nunca quiso para sí lo que era de su hijo. Predicó el Papa. Nunca, fíjate, dice, hablando de María, dice, nunca quiso para sí lo que era de su hijo. Dijo el Papa de María, yo afirmo eso también. Ella nunca quiso, o sea, el Papa ahí lo que está diciendo es que no podemos concebir una María que quiere lo que era de su hijo. Nunca María, dijo el Papa Francisco, dijo, nunca se presentó como corredentora. Palabras del Papa Francisco. Nunca se presentó como corredentora, no, se presentó como discípula. E insistió,
nunca robó para sí nada que fuera de su hijo, prefiriendo servirle porque es madre y da vida. Hasta ahí las palabras exactas que escribe el líder actual de la religión popular o la Iglesia Católica es aquí en México. Y concluye en su escrito, cuando nos vienen con la historia de declararla esto o hacer este dogma, no nos perdamos en tonterías. En realidad, le corrigen la frase ahí al ponerlo escrito, pero en su discurso usó un argentinismo donde dijo, no nos perdamos en tonteras, literalmente para ser exacto a la fuente, ¿verdad? No nos perdamos en tonteras o tonterías, ¿verdad? Sin embargo, lo que el Papa Francisco calificó como la tontería ha gozado antes del favor de numerosos papas, teólogos y supuestos santos. Por ejemplo, el Papa Pío XI y el Papa Benedicto XV en su homilía en 1920, en ocasión de la canonización de San Gabriel de la Virgen Dolorosa y de Santa Margarita María Alacoque, declaró: pero los sufrimientos de Jesús no pueden separarse de los dolores de María. Por su parte, el Papa Pío XII, en su encíclica Mystici Corporis del 29 de junio de 1943, describe a María como una nueva Eva. Y en su Constitución Apostólica Munificentissimus Deus del 1 de noviembre de 1950, propone solemnemente el dogma de la Asunción de María al cielo, el cual es aprobado por la Iglesia Católica apenas en el mismo año que yo nací, en 1956. Es decir, la propia Iglesia Católica vivió hasta 1956 sin que fuera declarado oficialmente el dogma de que María subió al cielo. Y a partir de 1956 declararon esto. Nuevamente volvemos a lo que era el anterior estudio de nuestras convicciones, donde nosotros como cristianos creemos que la palabra de Dios es la autoridad final. Porque si no, justamente vamos a caer en este tipo de cosas. O sea, hoy un líder dice esto, mañana otro líder dice lo otro, mañana el pastor Manuel aquí nos predica de no sé qué y pasado mañana yo lo contradigo predicando de no sé cuánto. Y eso puede pasar porque cometemos errores, pero nuestras convicciones son no hagas caso si en alguna, aunque sea por error, de buena fe, pero por error, contradigo lo que dice la Biblia, quédate con la Biblia y desecha lo mío. Tíralo de Manuel y quédate con la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia está por encima de la autoridad de la Biblia, está por encima de los líderes de la iglesia. Y lo que quise hacer, no sé si lo he logrado hacerlo bien, pero lo que quise hacer al hablar de estas declaraciones de líderes católicos es hacer ver cómo a veces cuando nos salimos de esto hay una contradicción, porque hoy alguien, incluso de buena fe, ya no me quiero meter si es de mala fe, que posiblemente pueda ser en algún momento por parte de alguien, pero aún de buena fe podemos expresar nuestras convicciones y contradecir la Biblia. Entonces, si lo hacemos en nuestra iglesia, en nuestra convicción, en la convicción de la Biblia es, no. Si esto ocurre incluso de buena fe y por un error, tú lo que tienes es que obedecer la Biblia y no al hombre. Lo que tienes es que abrazar lo que está escrito en la Biblia y no el hombre. No así en la religión popular, pues ellos dicen no, la autoridad final no la tiene la Biblia, sino la tienen los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Dicen, porque la primera Biblia salió de los líderes de la iglesia, entonces tenemos que seguir así durante todo el tiempo. Y entonces ocurren este tipo de cosas. Entonces resulta que tenemos algunos líderes que en algún momento dicen
que María es corredentora y que ascendió al cielo, y en otras partes, y tenemos otro líder, el líder actual, que dice que eso son tonterías, o tonteras, para ser preciso como lo dijo. Entonces, si tomamos esto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con este o con el otro? Entonces hay partidismos, ¿verdad? Lo que dice este papa, lo que dice el otro, lo que dice tal. Pero nosotros, ¿con qué nos quedamos? Con lo que dice la Biblia. Y si el pastor Luis dice algo que no está en la Biblia, ¿con qué te quedas? Con la Biblia, ¿verdad? Porque yo no puedo hacer nada, mi palabra no tiene ningún poder para ayudarte en tu vida o con cosas de entrada al cielo, por supuesto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es vida y es poder y es presente y es actual. Y es más cortante que una espada de dos filos. Amén. Entonces, por eso vamos a leer la Biblia. Y por eso tienes que leer la Biblia. Y por eso, en una sociedad donde mucha gente son unos verdaderos haraganes, ¿verdad? Unos flojos, aceptan, dicen, yo voy a un sitio donde no tengo que hacerlo, hay otro que lo hace por mí y me dice lo que leyó. Pero claro, luego te lo dice bien o te lo dice mal, te lo dice de una manera o te lo dice de otra, te lo dice de buena fe o de mala fe. Entonces, hace años había unos anuncios en la tele que decían, mucho ojo, ¿no? Mucho ojo, ¿no? Ten cuidado, ¿verdad? Y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿verdad? Decían, ¿verdad? Entonces, ten cuidado, lee la Biblia. Y por eso hacemos esto. Mira, aquí está en el versículo. Mira, aquí lo dice en la Biblia. Mira, aquí lo dice. Por eso hacemos esto. Amén. Ok. La Biblia enseña, además, que María tuvo más hijos. O sea, desde luego dejó de ser virgen cuando nació Jesús, ¿verdad? Pero después de esto, bueno, pues nos dice que tuvo más hijos, engendrados por ella y por José, no por el Espíritu Santo, sino por ella y por José. Marcos capítulo 6, del 1 hasta el 3, por favor. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿No? Marcos 6.1. Esto no es Marcos 6.1. O yo lo tengo mal. Bueno, lo voy a leer, aquí lo tengo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndolo se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? Y el verso 3 de Marcos 6, concretamente ya lo tenemos ahí está, dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? O sea, por lo menos aquí dice hermano de 1, 2, 3, 4. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Entonces, por lo menos 2. O más, ¿no? Sus hermanas. Y se escandalizaban de él. Aquí era al revés, ¿no? Decían, ¿quién es? Este es el hijo de María, es el hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón, ¿verdad? Y bueno, aquí está claro. O sea, ¿siempre Virgen María? Pues no. Yo he dicho a veces algo como esto y me dicen, ¿por qué odias a María? Y digo, pues no odio a nadie, ¿no? Mi mujer me ha dado hijos y no la odio. Y no odio a las mujeres que tienen hijos, ¿no? Simplemente es un hecho que está en la propia Biblia y que nos dice que ahí está el tema. Lo que pasa es que
no podemos entrar en los mitos populares y tenemos que también ayudar a la gente a entender que se acerquen a Dios, que se acerquen a Jesucristo, ¿verdad? Y que María no es una intercesora, que María es una mujer que fue un ejemplo y que debemos de imitarla. Ahora veremos en qué más debemos de imitarla. En Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55 dice: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene tanta sabiduría y estos milagros? Está hablando de Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? O sea, nuevamente, en otro pasaje de la Escritura, por otro de los evangelistas, uno de los que escriben de los 4 evangelios, ya está aquí tomado en 2 de los evangelios, el testimonio de que esto sucedió y era público y notorio, ¿verdad? Así que según la Biblia, Jesús tenía 4 hermanos, y por lo menos 2 hermanas. Así que de siempre virgen, pues nada, ¿no? No, nada, ¿no? Entonces, podemos hablar de María, podemos hablar de ella como alguien ejemplar, como alguien que es un ejemplo, básicamente es un ejemplo, aunque podemos hablar muchas cosas en que es ejemplo, ¿verdad? Pero básicamente es un ejemplo en que pudo haber dicho al conocer el plan de Dios para ella, decirle: no, porque yo, o sea, estoy comprometida y ya está. Entonces ella prefirió entregar su vida, negarse a sí misma, negar sus ilusiones, su plan, no un plan malo, ni malévolo, ni malvado, sino algo bueno, algo que agrada a Dios, negarse a sí misma y decir: Dios, aquí está mi vida, hágase conmigo lo que tú quieras. En este sentido, básicamente es donde podemos hablar de María y de María y de María una y otra vez como un ejemplo, como una mujer virtuosa, como una mujer que es un ejemplo que debemos seguir, que debemos atender, pero no es corredentora. No puso su vida en la cruz por nosotros. No es alguien que nos ama más que Dios. Porque en una sociedad matriarca como es la nuestra, es una sociedad matriarcal, donde muchos hogares, ¿no? Son monoparentales, son hogares donde papá está ausente y mamá lleva muchas de las cargas. A veces yo entiendo que es complicado decirle a una persona: mira, Dios te ama como un padre, porque si como un padre, no, gracias, ¿verdad? Porque a lo mejor ni saben quién es su padre, o saben que no se ha preocupado, que está lejos, que no sé qué o que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces, lo que algunos han hecho en el pasado es decir: bueno, vamos a componer la historia de la Biblia como se entiende mejor en una sociedad matriarcal, en vez de vamos a corregir una sociedad matriarcal de acuerdo a la enseñanza de la Biblia. Y vamos a enseñar a los hombres a ser responsables, a dar su vida, como dice la Biblia, como dice el mandamiento, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces yo, bueno, mi despacho, si como matrimonio, los que han estado como matrimonio en mi despacho de consejería, pues escucharán una y otra vez que yo lo simplifico diciendo: si tú estás casado, tú tienes que amar a tu mujer con amor sacrificial. De amor que sacrifica cosas. Y mujer, tú debes respetar a tu marido. Y este es el modelo bíblico, donde entonces nosotros proponemos la imagen de Dios, de acuerdo a la Biblia, como un Dios amoroso, al cual es digno de respeto. Y no podemos ofenderle diciendo que necesitamos más mediadores porque Él no tiene suficiente compasión.
sino es un Dios justo, pero totalmente amoroso. Y podemos acercarnos confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él mismo se hizo hombre en Jesucristo y Él mismo hizo el pago que nos reconcilia con su justicia, para que entonces podamos tener acceso total a su amor, porque el tema de su justicia está resuelto. Amén. ¿Le pueden dar un aplauso al Señor? Sí. Aleluya. Amén. Él es digno de toda adoración. Entonces, Lucas 1, 26 y 27, por favor. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Aquí está la historia a la cual yo hacía referencia, ¿verdad? Donde ahí está, fue enviada. Y tiene que ser, para que se cumplan todas las profecías anteriores, pues de la casa de David, ¿verdad? Donde hubo promesas anteriores donde se le declaró al rey David de que de su descendencia pues vendría el Salvador. Lucas 1:45, vamos a ver qué dice María de todo esto, ¿no? Porque dice, oye, preguntémosle a María, ¿no? A ver, aquí ella dice lo siguiente, Lucas 1:45. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Por eso la Biblia dice que María es bienaventurada, la que creyó. ¿La que qué? Creyó. ¿Sí? Adelante. Entonces María dijo, engrandece. ¿Quién dijo? María, ¿no? Así para los muy marianos, aquí está lo que dijo María. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija, ¿en quién? Mi Salvador. Luego, no solo no era corredentora, sino que ella era una pecadora que también necesitaba un Salvador, como todos los demás. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, el mensaje de ella es lo poderoso y bondadoso que es Dios. Lo que ella dice, pregúntale a María, María dice, yo necesito un Salvador también, y mira, Dios es así, y así, y así, y así, y así, por lo cual acude a Él. Amén. Seguimos la semana que entra.